La vida de Maya Rodríguez, a los 17 años, se había convertido en un lienzo en blanco, donde los trazos de su antigua realidad se desvanecían cada día. El cambio a Riverside High no era solo un intercambio de escuela, sino una inmersión en un universo completamente nuevo, impulsado por la transferencia laboral de su madre. En esencia, Maya no encajaba en la imagen que la mayoría veía, una chica inmigrante tímida, de apariencia discreta y un comportamiento reservado que rozaba la invisibilidad. Sin embargo, lo que pocos sabían era el secreto detrás de esa fachada tranquila. Su padre, un sargento mayor del ejército, había dedicado años a un entrenamiento riguroso, no solo de disciplina, sino de combate, inculcándole la máxima: mantén la cabeza baja, observa todo y nunca reveles tus capacidades a menos que sea absolutamente necesario. Esta doctrina era el cimiento silencioso de su existencia, un escudo invisible que llevaba para protegerse de un mundo que siempre parecía listo para juzgar. Esa premisa de discreción y contención era la brújula que guiaba a Maya en cada paso dentro de los pasillos de Riverside High. Había sido entrenada para defenderse, para enfrentar cualquier amenaza, pero la elección consciente de evitar confrontaciones a toda costa era un homenaje a las enseñanzas paternas. Sin embargo, la paz que buscaba parecía un espejismo. El problema comenzó de forma sutil, casi imperceptible, con pequeños incidentes orquestados por Jake Morrison, el lieutenant popular mariscal de campo de la escuela, y su grupo. Tyler Brooks y Ashley Williams, sus fieles seguidores, eran los maestros de una orquesta de provocaciones. Desde empujones accidentales que hacían caer sus libros al suelo hasta comentarios crueles sobre su ropa y acento, el acoso era una constante, una sombra que la seguía por los pasillos, intensificándose cada día. Lo peor era la indiferencia de los adultos y la complicidad silenciosa de los alumnos, que preferían desviar la mirada a intervenir, temiendo convertirse en el próximo objetivo. La escalada del bullying parecía no tener fin, y cada día Maya sentía que el peso de la invisibilidad se convertía en una carga insoportable. Los empujones se hicieron más fuertes, los comentarios más mordaces y las humillaciones cada vez más públicas. Hay un punto en el que la mente de una persona simplemente no aguanta más. Un límite invisible donde la resignación da paso a una chispa de revuelta. Para Maya, ese punto de inflexión, el momento en que su voluntad de permanecer invisible se hizo añicos, fue brutal y público. Sucedió de repente, al final de una tarde tediosa, cuando fue empujada deliberadamente por las escaleras. El dolor físico fue inmediato y agudo. El impacto, el rasguño en la rodilla, el torcerse el tobillo. Pero el dolor que realmente la rompió fue el sonido de las risas resonando en el pasillo, el brillo de las pantallas de los móviles grabando su caída, transformando su sufrimiento en un espectáculo. Mientras intentaba levantarse, humillada y herida, una voz interna que creía haber silenciado empezó a resonar. No era la voz de su padre, sino el recuerdo de sus palabras, de sus enseñanzas. Horas después, en casa, mientras limpiaba las heridas, sus dedos encontraron una carta guardada hacía mucho tiempo, un trozo de papel amarillento dejado por su padre. Las palabras allí escritas, tranquilas y firmes, parecían hablar directamente a su alma. La fuerza sin control es brutalidad. El control sin compasión es tiranía. Los Rodríguez no se doblegan ante los abusadores. Cada frase era un martillo golpeando su letargo, despertando algo que había suprimido. En ese instante, ya no había espacio para la timidez ni para la política de mantener la cabeza baja. La decisión estaba tomada. Actuaría. El amanecer del día siguiente no trajo solo un nuevo día, sino una nueva Maya. No fue una transformación física drástica, sino un cambio palpable en su aura.
en el espejo, vio los mismos ojos. Pero ahora llevaban una resolución que antes no existía. La ropa que eligió era simple, pero transmitía una quietud que irradiaba fuerza. Al caminar por los pasillos de Riverside High, la cabeza estaba más erguida, los pasos más firmes. La timidez que antes la definía parecía haber sido reemplazada por una calma peligrosa. Los murmullos habituales de los pasillos ya no la molestaban. De hecho, los ignoraba, enfocada solo en el camino que tenía por delante. Era como si la carta de su padre le hubiera infundido una valentía silenciosa, una armadura invisible que la protegía de las punzadas de la maldad ajena. Sabía lo que tenía que hacer, y no había vacilación en su corazón. El primer enfrentamiento no tardó en ocurrir. Jake Morrison, como de costumbre, estaba recostado en los casilleros con su séquito, y una sonrisa irónica se formó en su rostro al ver a Maya. «Miren quién decidió aparecer después de la caída», se burló, y sus amigos rieron a coro. Maya se detuvo a pocos metros de 1902. Ellos, los ojos fijos en los de Jake, la voz que salió de su boca no era alta, pero llevaba una claridad cortante que silenció las risas. «Se acabó tu diversión, Jake», dijo, sin ningún rastro de miedo o temblor. La sorpresa se extendió por los rostros del grupo de matones. Tyler Brooks, siempre el más impetuoso, dio un paso al frente, pero fue contenido por Jake, quien parecía aturdido por la nueva postura de Maya. No hubo gritos, no hubo discusiones acaloradas, solo la declaración tranquila y firme de Maya, que dejó claro que las reglas del juego habían cambiado para siempre. La sorpresa en el rostro de Jake se transformó en una mezcla de irritación y desafío. Estaba acostumbrado a ver el miedo en los ojos de los demás, no esa calma inquebrantable. «¿Quién te crees que eres, chica?», espetó, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz no tenía la misma seguridad de antes. Maya no alteró su expresión. «Soy alguien que ya no va a aceptar tus payasadas. Las reglas han cambiado», repitió cada palabra dicha con una convicción que parecía absorber el aire a su alrededor. El grupo de Jake, que antes era una pared de apoyo, empezó a mostrar grietas. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros parecían querer alejarse discretamente. El cambio en la dinámica era palpable. La autoridad de Jake, construida sobre el miedo ajeno, parecía desmoronarse ante la quietud determinada de Maya. Era la primera vez que alguien en Riverside lo enfrentaba públicamente, y la simplicidad de sus palabras, desprovistas de ira o amenaza, era lo que las hacía tan impactantes. La tensión en el pasillo era densa, casi sofocante. La valentía de Maya, que muchos esperaban que fuera un destello de locura, persistió. Ella no se movió, no parpadeó, solo sostuvo la mirada de Jake, quien intentaba en vano encontrar un punto débil. Incapaz de lidiar con la nueva postura de Maya en público, Jake retrocedió, balbuceando algo sobre no valer la pena, y se alejó con su grupo. La imagen de su arrogancia un poco quebrantada. Aquel momento, aunque aparentemente pequeño, fue un punto de inflexión. Marcó el fin de la invisibilidad de Maya y el inicio de una nueva fase. Sin embargo, ella sabía que el enfrentamiento verbal era solo el preludio. Los verdaderos desafíos aún estaban por venir. La determinación de Maya, forjada en el dolor e inspirada por las palabras de su padre, era una fuerza que Jake y sus amigos aún no comprendían, pero que pronto sentirían en carne propia y no habría dónde esconderse dentro de aquella escuela. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y nervios para Maya. La guerra silenciosa de Jake y su grupo no cesó, pero cambió de táctica. Los comentarios burlones se volvieron más discretos, los accidentes más elaborados, siempre con el objetivo de minar su confianza y reafirmar el poder del grupo. Esperaban que la osadía de Maya fuera un destello, una reacción pasajera,
y que pronto volvería a su postura sumisa. No era un ataque directo, sino una serie de pequeñas picaduras diseñadas para desgastar. Libros desaparecían misteriosamente de su casillero. La lonchera era accidentalmente volcada en la mesa del comedor, y notas anónimas con insultos eran dejadas en su cuaderno. Maya, sin embargo, mantuvo la calma. Observaba, analizaba, recordaba las enseñanzas de su padre sobre leer el terreno antes de actuar. Cada incidente era un estudio sobre el comportamiento de sus agresores, una forma de entender la dinámica del grupo y las debilidades de cada uno, preparándose para el inevitable enfrentamiento que ella sabía que vendría, solo que no sabía cuándo. La tensión en los pasillos era casi palpable, y otros alumnos empezaban a notar la extraña quietud alrededor de Maya. Algunos la miraban con curiosidad, otros con una mezcla de miedo y admiración. La nueva Maya ya no era la chica que se encogía, era una presencia que, aunque silenciosa, exigía respeto. Jake y sus amigos, por su parte, estaban cada vez más frustrados con la falta de reacción de la chica. La estrategia de pequeños acosos no estaba surtiendo el efecto deseado. Por el contrario, parecía fortalecer la determinación de Maya. La paciencia de Jake se estaba agotando. Necesitaba una victoria clara y aplastante para reafirmar su dominio sobre la escuela, y principalmente sobre aquella chica misteriosa que se atrevía a desafiarlo. El ambiente estaba maduro para la explosión, y todos, incluso los que no querían admitirlo, sentían que algo grande estaba a punto de ocurrir, un enfrentamiento que definiría no solo el destino de Maya, sino la jerarquía de poder en Riverside High. El clímax de la provocación ocurrió una tarde después de clases. Jake, Tyler y Ashley esperaron a Maya en el pasillo principal, un lugar donde la mayoría de los alumnos ya se habían ido, pero que aún tenía testigos ocasionales, garantizando un público para la humillación que planeaban. Jake, con una sonrisa presuntuosa, se acercó, y esta vez no hubo palabras. Intentó impedirle el paso, un movimiento clásico de intimidación. Maya, sin embargo, no se detuvo. Sus ojos, siempre tan expresivos, estaban firmes, sin un ápice de miedo. La tensión era palpable. Tyler y Ashley estaban posicionados como guardianes, listos para apoyar a Jake en cualquier movimiento. El silencio del pasillo solo era roto por el sonido de sus pasos y la respiración pesada de Jake, quien percibió que su táctica de bloqueo no estaba funcionando como esperaba. La paciencia de Maya, que Jake tanto intentó poner a prueba, había llegado a su límite, y el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía contenida que estaba a punto de explotar. El plan de Jake era acorralar a Maya, hacerla sentir indefensa y luego obligarla a ceder. Pero subestimó completamente a la mujer que tenía delante. En el momento en que Jake extendió la mano para intentar empujarla, Maya reaccionó con una velocidad y precisión que sorprendieron a todos. Fue un movimiento fluido, casi invisible para el ojo inexperto. En un instante, la mano de Jake estaba torcida en un ángulo extraño, y él se vio desequilibrado, sin entender lo que había sucedido. No hubo fuerza bruta, solo una aplicación inteligente de técnica. Tyler, viendo al líder en apuros, avanzó, pero Maya ya estaba un paso adelante. Con un movimiento ágil, lo inmovilizó con la misma facilidad, utilizando su propio impulso contra él mismo. Ashley, paralizada por el shock, observaba la escena sin poder reaccionar. En el enfrentamiento, que Jake esperaba que fuera una demostración de su poder, se transformó en una lección silenciosa de autodefensa, una danza coreografiada donde Maya era la única maestra. Jake y Tyler estaban en el suelo, no gravemente heridos, pero completamente desorientados y humillados.
La facilidad con la que Maya los dominó, sin siquiera levantar la voz, fue un golpe directo a su arrogancia. Maya se arrodilló brevemente al lado de Jake, quien intentaba recomponerse, y lo miró a los ojos. La intensidad de su mirada lo hizo retroceder instintivamente. «No hice esto para lastimarlos», comenzó ella, su voz aún tranquila, pero ahora cargada de una autoridad que nunca antes se había visto en Riverside High. «No necesito menospreciar a nadie para sentirme grande. Mi fuerza no es para oprimir, sino para proteger». Las palabras no eran una amenaza, sino una declaración de principios. Una lección silenciosa que perforaba la armadura de superioridad que Jake había construido a lo largo de los años. Él percibió en ese instante que la chica que tanto subestimaba era en realidad alguien con un dominio de sí misma y de sus capacidades que él jamás poseería, y que su reinado de terror en la escuela estaba en jaque. El mensaje de Maya era claro y resonó en el silencio del pasillo. Se levantó dejando a los dos en el suelo y miró a Ashley, que estaba pálida y visiblemente conmocionada. No había ira en sus ojos, solo una quietud resuelta. «La fuerza sin control es brutalidad», citó, casi en un susurro, las palabras de su padre. «El control sin compasión es tiranía». Era una frase poderosa, que encapsulaba la esencia de su lucha y el propósito de sus acciones. Ella no estaba allí para humillar, sino para mostrar un camino diferente. Lo que sucedió en ese pasillo no fue solo un enfrentamiento físico, sino un choque de filosofías. Jake y sus amigos representaban el poder sin responsabilidad, el acoso alimentado por la cobardía, mientras que Maya representaba la fuerza controlada por la ética, la valentía guiada por la compasión. Aquel día, ese mes memorable, estaba empezando a cambiar no solo la vida de Maya, sino la de todos a su alrededor, redefiniendo lo que significaba ser fuerte dentro de los muros de aquella escuela. El eco de aquel enfrentamiento reverberó por toda la Riverside High. Las noticias corren rápido en ambientes cerrados como las escuelas, y la historia de Maya se extendió como un incendio, distorsionada y exagerada en algunos puntos, pero la esencia permanecía. La chica tímida se había defendido, y lo hizo de una forma que nadie esperaba. El bullying de Jake y su grupo no se detuvo de repente, pero su intensidad disminuyó drásticamente. Había un nuevo respeto, una cautela en sus acciones. Los otros alumnos, antes meros espectadores apáticos, comenzaron a mirar a Maya con una admiración que antes estaba reservada solo para los atletas populares. Ella no buscaba atención, pero su actitud y la demostración de su fuerza controlada la habían colocado inevitablemente bajo los focos. Las palabras de su padre sobre la fuerza sin control versus el control con compasión comenzaron a tener un sentido más profundo para muchos que las escuchaban. Y la simple existencia de Maya allí, ahora, era un catalizador para un cambio inminente en la cultura de la escuela. La transformación en la escuela no fue instantánea, pero fue visible. Pequeños actos de valentía comenzaron a surgir. Un alumno que antes era blanco de bromas empezó a responder con más confianza. Otra alumna, que solía almorzar sola, encontró un lugar en la mesa de Maya y de otros que se sentían marginados. La presencia de Maya había deshecho la ilusión de que el acoso era inevitable o que la única opción era soportarlo en silencio. Ella no era una cruzada, ni una líder que discursaba, pero su simple existencia y el hecho de haberse levantado actuaba como un recordatorio constante de que era posible resistir. Aquel mes se estaba convirtiendo en un período de despertar, donde la empatía comenzaba a superar el miedo. Los profesores, antes pasivos, empezaron a observar con más atención, y algunos incluso intervenían en situaciones que antes ignorarían, sintiendo el peso de la nueva atmósfera que flotaba sobre los pasillos de Riverside High.
La mayor sorpresa, sin embargo, provino de una fuente inesperada: Jake Morrison. El mariscal de campo, antes el verdugo, comenzó a mostrar signos de un cambio genuino. La humillación de ser inmovilizado por Maya, sumada al ostracismo silencioso que comenzó a enfrentar de algunos de sus propios compañeros de equipo e incluso de amigos que antes lo seguían ciegamente, había sembrado una semilla de reflexión en su interior. Él percibió que el poder que creía tener era frágil, construido sobre el miedo y la intimidación, y que en el fondo él también era una víctima de sus propias inseguridades. Una tarde, días después del enfrentamiento, Jake vio a Maya sola en la biblioteca. Vaciló, pero la imagen de sus propios errores lo impulsó a actuar. Se acercó con el rostro tenso, pero sus ojos mostraban algo diferente a antes: arrepentimiento. Era la primera vez que demostraba algún tipo de vulnerabilidad, y el silencio de la biblioteca amplificó la tensión del momento, dejando claro que algo importante estaba a punto de ser dicho. «Maya», comenzó él, con la voz un poco quebrada, yo quería pedirte disculpas». Las palabras salieron con dificultad, pero eran sinceras. Maya lo observó, sin sorpresa, pero con una quietud que lo animaba a continuar. «Fui un idiota, estaba equivocado. Yo no sé por qué hice eso», confesó, evitando su mirada por un momento antes de volver a levantarla, con la vergüenza evidente en su rostro. No era la disculpa que les daba a los profesores, vacía y forzada. Era una admisión de culpa genuina, un reconocimiento de su propio comportamiento tóxico y del daño que había causado. No intentó justificar sus acciones, ni buscó piedad. Aquella disculpa no era sobre él, sino sobre ella. Era la primera vez que Jake Morrison se veía forzado a confrontar la verdadera naturaleza de sus acciones y el impacto de éstas en la vida de otra persona, y el peso de la verdad era visible en su rostro. Maya escuchó a Jake en silencio, sin interrupciones, sus ojos aún fijos en los de él, evaluando la sinceridad en sus palabras. No había en ella un aire de triunfo ni de superioridad, solo una quietud pensativa. Cuando él terminó, ella tardó unos segundos en responder, permitiendo que el peso del momento se asentara. «Acepto tus disculpas, Jake», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Pero más importante que pedirme disculpas es cambiar tus acciones. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vas a usar tu fuerza?». Era una pregunta que lo sacaba de la zona de confort, del remordimiento, y lo empujaba hacia la responsabilidad, una oportunidad de redención que no venía sin un precio. Jake, sorprendido por la pregunta directa, pero sintiendo la apertura que ella ofrecía, percibió que aquel no era un momento para palabras vacías. Necesitaba un plan, una promesa que pudiera sostener, y la verdad era que nunca había pensado en sí mismo más allá de sus propias necesidades y deseos. Y ahora, todo parecía haber cambiado por completo. La pregunta de Maya golpeó a Jake con fuerza, obligándolo a mirar dentro de sí mismo de una manera que nunca había hecho. No tenía una respuesta preparada, y la honestidad en sus ojos reflejaba esa nueva incertidumbre. «Yo no sé exactamente», admitió, con la voz más baja ahora, «pero quiero cambiar. Quiero defender a la gente en lugar de derribarla. Quiero que la escuela sea un lugar mejor». Era una promesa ambiciosa, y él sabía que sería difícil cumplirla, pero la presencia de Maya lo inspiraba a intentarlo. Aquel mes, que comenzó con su caída, estaba culminando en un ascenso para ambos, una inversión de roles donde la víctima se convertía en la guía y el agresor, en el aprendiz. La conversión de Jake no sería fácil ni instantánea, pero el primer paso había sido dado, y el silencio de la biblioteca guardaba la promesa de un futuro diferente para Riverside High, un futuro donde la fuerza sería usada para el bien. La promesa de Jake no se quedó solo en palabras.
En los días que siguieron, el cambio en su comportamiento fue notable, sutil al principio, pero cada vez más evidente. Dejó de participar en las bromas de mal gusto de su antiguo grupo, y cuando Tyler o Ashley intentaban iniciar alguna provocación, él se alejaba o cambiaba de tema, dejando claro que ya no sería cómplice. En una ocasión, incluso intervino cuando vio a un estudiante de primer año siendo intimidado por un grupo de veteranos, usando su influencia para dispersar la situación sin violencia. Era un nuevo Jake, todavía un poco vacilante, pero visiblemente comprometido con su promesa. La cultura de la escuela, antes tan rígida y estratificada por la popularidad y el miedo, comenzó a volverse más flexible. La presencia de Maya y ahora la inesperada alianza de Jake estaban desmantelando las antiguas estructuras de poder, abriendo espacio para un ambiente más seguro y acogedor para todos. Un contraste impresionante con el mes anterior. Maya observaba todo desde lejos, sin entrometerse ni reclamar créditos. Su fuerza, ahora, no era solo autodefensa, sino inspiración para el cambio. Veía a Jake esforzarse, a veces tropezar, pero siempre seguir adelante, intentando compensar el mal que había causado. Aquel mes había sido un torbellino de emociones, de dolor y superación, pero culminaba en algo mucho más grande de lo que ella podría haber imaginado. La escuela ya no era un campo minado de intimidación, sino un lugar donde las voces antes silenciadas empezaban a resonar. El acto solitario de Maya de defenderse había plantado una semilla de valor que florecía en toda Riverside High. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la opresión, sino en la capacidad de levantarse e inspirar a otros a hacer lo mismo, cambiando el escenario de forma permanente. La mayor victoria de Maya no fue solo haber detenido el acoso contra sí misma, sino haber desarmado al agresor de su propia necesidad de agredir. El arrepentimiento de Jake y su posterior intento de cambiar eran la prueba de que la compasión, cuando se aplica con inteligencia y firmeza, puede ser más poderosa que cualquier golpe. La escuela, poco a poco, dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de convivencia, donde la diversidad era más aceptada y el respeto un valor creciente. Maya no se convirtió en una heroína que buscaba los reflectores. Simplemente siguió siendo Maya, la chica que un mes antes parecía invisible y ahora era la personificación de la resiliencia y la fuerza silenciosa. No hizo discursos grandilocuentes, ni lideró marchas. Su presencia, su historia y la forma en que se comportó ante la adversidad fueron suficientes para iniciar un cambio sistémico, mostrando a todos que la verdadera fuerza no reside en dominar, sino en inspirar y proteger, transformando el ambiente de forma innegable. La atmósfera en Riverside High, antes tensa y opresiva para muchos, comenzó a respirar. Las sonrisas en los pasillos se hicieron más genuinas, los grupos sociales menos cerrados. El cambio no eliminó todos los problemas, pero creó un ambiente donde el diálogo era posible y la intimidación menos tolerada. Jake Morrison, antes el rey del acoso, se convirtió en un defensor silencioso, interviniendo cuando era necesario y, en particular, cuando veía a alguien en una situación de vulnerabilidad, ofreciendo un hombro amigo o una palabra de apoyo. Su transformación fue lenta pero consistente, y sirvió como un testimonio del poder de la redención. Para Maya, aquel mes intenso fue un parteaguas, una cicatriz emocional que ya no dolía, pero enseñaba. Aprendió que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, de usar el propio dolor como combustible para un propósito mayor, y de que cada pequeño acto de resistencia
construye una muralla contra la injusticia. La historia de Maya Rodríguez en Riverside High se convirtió en un recordatorio vivo de que la fuerza más potente no se manifiesta en la violencia o la intimidación, sino en la capacidad de levantarse después de una caída y de usar esa experiencia para iluminar el camino de los demás. Ella había llegado como una extranjera silenciosa y en un solo mes redefinió lo que significaba ser visible e influyente. Su viaje no fue sobre vengarse, sino sobre curarse y al hacerlo, curar un pedazo de la comunidad escolar que estaba enferma. La cicatriz emocional de la humillación se transformó en un emblema de superación, enseñando sin palabras que la dignidad no se puede quitar, solo ceder, y que la elección de levantarse siempre es posible. La resiliencia de Maya se convirtió en un faro, guiando no solo a Jake, sino a muchos otros que se sentían al margen, mostrando que la verdadera batalla era contra la propia inercia y la victoria, la libertad de ser quien uno es. Los años pasaron y Maya siguió su camino, pero la lección de aquel mes en Riverside High permaneció grabada en su alma. Nunca olvidó lo que aprendió sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la elección y sobre la capacidad de transformación. La fuerza que cultivó no era solo física, sino una fuerza de carácter, de empatía y de liderazgo. El encuentro con Jake, la forma en que él intentó redimirse y el papel que ella tuvo en su cambio, solidificaron la idea de que la mayor victoria puede no ser derrotar a los enemigos, sino ayudarlos a convertirse en mejores personas. Esa verdad se convirtió en una parte intrínseca de quien ella era, una sabiduría silenciosa que la acompañaría en todos los desafíos futuros, moldeando sus decisiones y su visión del mundo, y recordándole que, incluso en las mayores adversidades, siempre hay una oportunidad para el crecimiento, no solo el suyo, sino el de los demás. Hoy, la historia de Maya se cuenta en Riverside High, no como una leyenda de violencia, sino como un testimonio de coraje y humanidad. La chica que fue empujada por las escaleras se convirtió en la inspiración para una cultura escolar más amable y consciente. Ella probó que la verdadera fuerza reside en la sabiduría de cuándo y cómo usarla para el bien, no y para oprimir. Aquel mes, memorable en su vida con sus dolores y sus giros, dejó un legado que se extendió mucho más allá de los muros de la escuela, inspirando a generaciones de alumnos a manifestarse, a protegerse unos a otros y a creer en el poder transformador de la empatía y la resiliencia, una prueba de que una sola actitud puede cambiarlo todo.